Vamos a darle un aplauso a las redes sociales que nos están sintonizando en este momento y estamos transmitiendo desde Acapulco en Vida Nueva para el Mundo. Hoy, con el favor de Dios y con la bendición que el Señor me permite de predicar la palabra de Dios desde acá, desde este hermoso lugar. Y pues bueno, si es tan amable, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 11, desde el verso 1 hasta el versículo 4, del verso 1 al verso 4. Y esta es una oración que se le conoce como la oración del Padre Nuestro. Es muy famosa por el nombre, pero también por quien la enseñó, por supuesto, que es el Señor Jesucristo. Y esta maravillosa oración que el Señor Jesucristo dirigió a su Padre no es para que la repitamos a cada rato una y otra vez, sino que es un modelo de oración para que nosotros sepamos como sus hijos, cómo dirigirnos a nuestro Padre Celestial y cuáles son las cosas más importantes que el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón para orar, guiadas por Él, por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que se haga su voluntad. Lucas capítulo 1, en el capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un discípulo, estamos viendo en este primer versículo, después de que ve y que queda impactado, seguro los demás también, por la oración que Jesús siempre hacía, pero en este momento le pide prácticamente decirle cómo es que debemos nosotros de orar. Enséñanos, ya que nuestro anterior maestro Juan el Bautista, nos enseñaba y también oraba. Así que ahora que tú eres nuestro maestro, enséñanos. Esta oración, como la oración del creyente específicamente, es el secreto de la vida de poder en el cristiano dado por el Espíritu Santo. No se nos olvide, como dice el libro de los Efesios, en el capítulo 1, que nosotros ya tenemos ese poder, ya habita el Espíritu Santo en nosotros, ya tenemos la unción, no hay tampoco ninguna segunda operación o segunda experiencia en la que nosotros vamos a recibir unción. La Biblia no dice eso, sino que ya tenemos nosotros al Santo. Nosotros ya somos morada del Espíritu Santo. Primer carta a los Corintios, quiero nada más mencionarlo. Primer carta a los Corintios en el capítulo 6, Efesios capítulo 1, nos convertimos en sus hijos, Juan capítulo 1, versículo 12. Todo ello es una operación que ocurre en un momento, en el primer momento que tú recibes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Pues siempre Jesús veía que la oración era la prioridad en su vida. Y eso transmitía también a sus discípulos, que la oración no es un segundo lugar, no es un tiempo para ocuparse en un momento de ocio del cristiano. De ninguna manera tampoco es como una práctica o un soliloquio, jamás, sino que es literalmente hablar con nuestro Padre Celestial. Los discípulos estaban tan impactados en la vida de oración de Jesús que le pidieron que les enseñara a orar, por lo que nosotros también aprendemos de este modelo y vemos que la oración es un arte que requiere aprendizaje. Es verdad
que sale desde lo más profundo del corazón del creyente al Padre Celestial. Pero veamos tan solo unos ejemplos en cómo Jesucristo, su vida llena de oración, era siempre permeada. Por ejemplo, Jesús oró por su bautismo, en el momento del bautismo. Puedes anotarlo, ya que si tú eres estudiante de la Biblia, escribe que fue este acontecimiento en el libro de Lucas o en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 21. Jesús oró durante todo su ministerio. Esto quiere decir que usted y yo, que somos maestros de la Biblia o que somos expositores, ponentes, predicadores de la palabra de Dios, el mensaje tiene que estar empapado del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que estar empapada de oración, comunión con el Señor Jesucristo. Jesús también oraba noches enteras. Es decir, el tiempo que él pasaba en las vigilias, la Biblia entiéndase vigilias, tiempos de la noche, él ocupaba mayormente ese tiempo para estar a solas con su Padre. De la misma manera, se alejaba o se aislaba de muchas personas porque después de un cansancio, después de ocuparse dentro del ministerio, él, perdóneme la expresión, cargaba pilas estando con su Padre Celestial. Y ahora, en este momento que nosotros vemos en Lucas capítulo 11, versículo 1, la Biblia no nos describe en dónde estaban, solamente nos está diciendo que estaba orando en algún lugar, pero en ese lugar, cuando Jesús oraba, algo cautivó los ojos, los oídos de los discípulos, y por lo menos fueron 3 cosas específicas que les indujeron a pedirle a Jesús: enséñanos a orar. Por ejemplo, la primera que nosotros vemos, Jesús oraba en todo tiempo. No es como a veces tú y yo que únicamente oramos en los alimentos o en alguna aflicción o en alguna necesidad. No, Jesús oraba en todo momento, como lo dice su hermano, su medio hermano Jacobo, que se conoce en la Biblia como Santiago, o como el mismo apóstol Pablo menciona en relación a la oración: orad en todo tiempo. Jesús no solamente satisfizo la oración como la necesidad más importante del ser humano. Él siempre insistió que la oración es la fuente de la fortaleza y el poder vivir y servir a Dios. La oración no es nada más para los que predican, para los que están en la iglesia, es para todo cristiano. Comúnmente nosotros podemos llegar a decir que una persona trabaja en algún lugar secular. La Biblia dice en Colosenses que todo cristiano que lo que hace en su trabajo, ya sea con medios empresarios o no, lo haga para el Señor. Es decir, que toda actividad que nosotros hagamos dentro o fuera de la iglesia tiene que hacerse para la honra y la gloria de Dios. De la misma manera, nuestra vida de oración, de santidad, de esperanza en Cristo, tienen que ser en todo momento empapadas por su Santo Espíritu. Jesús oraba como un hijo a su Padre, y fue esta intimidad la que sacudió a sus discípulos para desear tener esa misma relación con Dios. No hay nada más hermoso, precioso en la vida de un cristiano que tenga en su corazón, que tenga en su vida, en su mente, esa identidad bien firme en Cristo Jesús, que sepa que es su hijo y que puede acercarse amplia y confiadamente al trono de gracia. Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar. Era una práctica muy común de un maestro que enseñara e instruyera a sus discípulos a orar y la sana doctrina. Los discípulos de Jesús usaron esto como base para que él les enseñara a orar. Pero veamos, amados hermanos en la fe y personas que nos están viendo a través de los medios cibernéticos o de su aplicación, ¿qué nos enseña del versículo 2 al versículo 4 este modelo de oración? Dice el versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta aquí. Acuérdese usted que la Biblia la tenemos que trazar los que son estudiantes de la palabra
debemos de trazarla nosotros para sacarle más y que más provecho, por decirlo de esta manera, o que el Espíritu Santo nos ilumine. La Biblia se traza en capítulos, versículos, frases o palabras. Y la primera frase que nosotros encontramos acá en este versículo 2 es: Padre nuestro que estás en los cielos. Llama la atención en que el Señor Jesucristo está hablándole a su Padre Celestial. Notemos en primer lugar que Dios es, los hijos de Dios, nuestro Padre. Y es también muy interesante cuando nosotros leemos el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor. Y cuando acá dice Padre nuestro, es mi papá, es mi padre, es mi Abba. Esa palabra Abba, con doble B, ¿verdad?, se traduce al lenguaje actual español como papito lindo. Entonces, eso habla de cercanía, de intimidad, de comunión. En medida que el cristiano va desarrollando esa intimidad, esa comunión con su papito, con su Padre Celestial, se ensancha el Espíritu Santo dentro de él, de tal manera que hay una intimidad estrecha. Notemos pues que esta frase, nuestro Padre, es de todos los que hemos sido injertados, colocados en el cuerpo místico de Cristo, que además somos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Vaya, si es tan amable, por favor, al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, en donde Juan, acá en este primer capítulo vemos dos Juanes, Juan el Bautista y Juan el Evangelista. Vemos también en este capítulo a Andrés, a Felipe, a Natanael, así también varios personajes o discípulos de Juan el Bautista que después se convirtieron en discípulos del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 12 en este primer capítulo del Evangelio de Juan? Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra creer aquí denota algo interesante, porque cualquier persona nos puede decir: Satanás también cree y tiembla, gran verdad. Pero la palabra creer aquí tiene como significado es aquel que ha depositado su fe, su esperanza, su confianza para salvación. Dicho de otra manera, aquel que ha puesto su esperanza, su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador, la Biblia dice, se convierte en hijo de Dios. Entonces la oración de Jesús, la oración del modelo de Jesús, nos enseña que nosotros como cristianos tenemos esa seguridad, debemos de tener esa seguridad, debemos de tener nosotros esa necesidad bien clara en nuestra vida de hablar diario con papá, de hablar diario con nuestro Padre Celestial, de tener una relación íntima. El nacer de nuevo no es únicamente estar en el libro de la vida, ser un salvo más, etcétera, etcétera. No, sino que es tener una intimidad con el Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Por eso Jesús le llamaba Padre. Y esa relación es enteramente una relación familiar. Si usted es estudiante, le repito, en Efesios capítulo 2, Pablo está haciendo la comparación de la iglesia con un cuerpo, con un edificio y con una familia. Entonces, nosotros al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos convertimos también en la familia de Dios. Somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces, esa relación es tan hermosa que debiéramos nosotros tenerla presente, ya que esa relación que nos enseña esta primera frase en esta conocida oración del Padre Nuestro es una relación de padre e hijo. ¡Qué maravilloso! Además, nuestro Padre, dice la Biblia, está en los cielos. Es la dimensión invisible, espiritual, totalmente diferente a la dimensión donde nosotros vivimos. Él está arriba, pero también la Biblia dice que es omnipresente y omnisciente. Pero nosotros estamos abajo, posicionalmente hablando. Entonces eso denota también autoridad. Eso denota también sumisión de parte de nosotros. Entonces eso también habla de respeto hacia Él.
nosotros no podemos decirle a Dios Todopoderoso, compadre o cosas por el estilo. De ninguna manera. Es nuestro Padre, es nuestro papito. Eso es maravilloso. Pero veamos qué sigue diciendo Lucas capítulo 11 en el versículo 2. Dice la Biblia, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Acuérdense entonces que esto habla de una relación íntima. Padre nuestro que estás en los cielos. Denota entonces el lugar donde está despachando. ¿Por qué despachando? Porque la Biblia dice que los cielos no pueden contener su gloria. Y si tú lees Génesis capítulo 1, te darás cuenta que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, y el ejército de los cielos. Entonces, vemos pues que los cielos es el lugar donde Él despacha, es como su oficina. Vea entonces, en otras palabras, estamos entrando a la oficina de papá. Pero ¿qué dice acá? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta segunda frase viene, la primera palabra, santo, del hebreo kadosh, del griego agios, que significa separado, apartado, diferente y puro. El nombre de Dios revela su carácter. El nombre de Dios revela que Él es santo. Eso forma parte de sus atributos, lo que algunos teólogos llaman como un atributo que Él comparte. ¿Por qué comparte? Porque usted y yo como sus hijos también debemos de ser santos. Vaya conmigo, si es tan amable, hacia adelante antes del libro de Apocalipsis, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15. Esto es maravilloso, es una lección preciosa para que te acerques a orar, para que si ahora estás viendo y el Espíritu Santo te está iluminando, diciéndote que mora el Espíritu Santo dentro de ti, que Él es santo, que Él despacha en los cielos, que te puedas acercar amplia y confiadamente, que eres su familia, entonces no debe de haber obstáculos para que tú te acerques. Veremos más adelante en relación al pecado y otras cosas que de alguna manera son estorbo. Pero dice primera carta de Pedro, en el capítulo 1, solo que en el versículo 15, la Biblia dice, sino que aquel que os llamó es santo. ¿Cómo dice? Sed también vosotros santos a medias. ¿Así dice? En las tardes. En la mañana, así dice, en toda vuestra manera de vivir. Eso es algo impresionante porque además es una orden. Yo tengo que ser santo, apartado. Yo tengo que vivir en santidad, apartado. Porque mi nueva naturaleza, amados hermanos en la fe, yo ya soy nacido de nuevo. Usted si es cristiano, es nacido de nuevo. No hay tal cosa, no confunda ni me malinterprete lo que voy a decir a continuación. Un cristiano no es un esquizofrénico espiritual, es decir, que tiene antigua naturaleza y nueva naturaleza. No, porque primer carta de Pedro dice que somos real sacerdocio, nuevas criaturas, Efesios capítulo 2, versículo 10 hasta el 20. Entonces, si somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Si ahora somos creados, de acuerdo a lo que dice también el apóstol Pedro, entonces ya juntamente, Romanos capítulo 6, hemos muerto con Cristo para la vida de pecado. Ahora nacemos en una nueva vida, Romanos capítulo 5. Entonces, yo tengo una nueva naturaleza. Lo que debe de gobernar, lo que debe de controlar, que es la palabra adecuada, es el poder del Espíritu Santo. El gobierno del Espíritu Santo, tal como es, la llenura del Espíritu Santo, se traduce el control, el dominio del Espíritu Santo. Entonces, el cristiano al tener oración, comunión con ese Dios santo que es grande, fuerte, celoso, poderoso, majestuoso, digno de ser alabado, que nos ha colocado, nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de luz, que nos pone en su familia, nos pone en un edificio que es la iglesia, que nos pone en una familia, que nos pone literalmente en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia.
Santo Dios, merece toda adoración. Y lo menos que nosotros podemos hacer, perdónenme la expresión, es apartarnos de todo pecado. El nombre de Dios, como les decía, revela su carácter. Él es un Dios santo. En Él no hay tinieblas, no hay impureza, no hay contaminación de ninguna especie. Pero usted dice, permítame tantito porque yo aún sigo pecando. ¿Cómo usted me habla de una nueva naturaleza? No se olvide, haciendo un pequeño paréntesis, que el cristiano nuevo, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Ahora pues, el espíritu, somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. El espíritu es nuevo en el momento que recibimos a Jesús. El alma debe de sufrir una transformación. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y el cuerpo es donde reside o habita el pecado. Lea por lo menos, usted, si es tan amable, vaya usted, escriba Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo está diciendo, aquello que yo quiero hacer no lo estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo no lo debo de hacer. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de pecado? No se olvide lo que dice también Romanos capítulo 9, en relación a la elección. A los que antes conoció, también justificó, luego lo santificó y por último viene al fin de la cadena de la salvación, la glorificación. Entonces, el Espíritu es nuevo. Cuando recibe a Jesús, es el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3, Jesús diciéndole a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es, pero lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, amados hermanos, como decía mi abuelita, para no hacernos camotes, cuando nacemos de nuevo, mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es necesario vivir en santidad. Pablo hace un ejemplo del cuerpo de pecado, donde aún vive el pecado. ¿Cómo? Con la guerra. Quitándose entonces todas las vestimentas viejas, sucias, pestilentes, malolientes de un soldado que llega después de la guerra, inclusive con olor inmoral. Eso tipifica la antigua manera de vivir. Y por eso Pablo dice, vístanse del nuevo hombre, del cual ya eres. Entonces, ¿qué quiere decir? Junto con lo que dice Pablo en Romanos 12, 1, 2, haciendo ese ruego, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es santo, agradable y perfecto delante de Él, la voluntad. Sacrifica tu cuerpo. Y curiosamente, entre comillas, que no es curioso, la inspiración del Espíritu Santo nos dice en la primera carta de Pedro que nosotros somos sacerdotes, que ofrezcamos sacrificios vivos. Eso habla de la vida de santidad. Entonces Jesús está diciendo, Padre mío, tú que despachas en los cielos, que estás en los cielos, que santo es tu nombre, yo tengo que ser santo. Mi vida tiene que ser transformada. Mi vida tiene que estar empapada, sumergida completamente a diario en oración. Habrá momentos en que usted y yo dice, ¿sabe qué? No tengo ganas de orar ni para nada. He visto tantas cosas, tantos problemas que no, me decepciona. Dios mío, está usted decepcionado. Lo decepcionó un humano, lo decepcionó una situación, pero nunca lo va a decepcionar Dios, porque Él es fiel, es santo, justo y bueno. Entonces, debemos pues nosotros elevar la oración en todo momento. Ya lo decía también Santiago, que es el medio hermano de Jesucristo, cuando él está diciendo en relación a las pruebas, que nos gocemos. Dios mío, ¿cómo me voy a gozar en medio de las pruebas? Alguno dirá, ¿cómo me voy a gozar en medio de una angustia? Que además estés gozoso, es lo menos que quiero hacer. Pero dice ahí Jacobo, es que sabes, el fin de esa prueba es la madurez, es la gloria de Dios. Es impresionante que el apóstol Pablo no le interesaba ni la fama ni la popularidad, un hombre completamente conocedor de más de 5 idiomas y además de todo ello, fariseo de fariseos, judío de judíos. Eso lo escribe en Filipenses capítulo 2 y él menciona todo eso y dice en relación a su vida anterior, todo lo doy por basura, ahora tengo a Cristo.
A él le interesaba glorificar su cuerpo, glorificar su vida al Señor Jesucristo. No le interesaba perder su vida, no le interesaba nada, ni ser afligido, ni por alguna cuestión que fuera criticado. A él le interesaba que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado y sea glorificado. ¿Qué te debe de interesar a ti y a mí? Glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Fíjate, dice ahí, regresemos a Lucas, si son tan amables, en el capítulo 11, versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora la siguiente frase es: venga tu reino. El Señor Jesús ocupará pronto su trono, su gobierno, su reinado sobre esta tierra. Pero actualmente este mundo está bajo el control de Satanás, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, que hace rato los mencioné, el Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Ahora, ¿cómo voy pues? ¿Verdad? Acá dice: venga tu reino. Acá habla de ponerse de acuerdo, de que usted y yo estemos de acuerdo. Cuando nosotros oramos, en algún momento, Pancho, Luis, Macario, Fabricio, Ruperto, ¿verdad? Estamos como cristianos juntos, oramos por algo de acuerdo, pero tiene que ser en base a la voluntad del Padre, de acuerdo al reino de los cielos. Y cuando yo vengo a su palabra, escudriño su escritura, escudriño la palabra de Dios, empiezo a comprobar lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Empiezo a comprobar su voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Conozco ahora su Biblia, ahora la palabra. Me dirijo al Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo. Me dice la importancia de vivir en santidad, pero que mi oración tiene que ser en base al reino de los cielos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. ¿Qué dice aquí? La mayoría de las veces nosotros pedimos oraciones en base a nuestra voluntad. La mayoría de las veces nosotros pedimos en base a lo que nosotros creemos que es lo correcto. La mayoría de las veces nosotros oramos cuando tenemos una piedra en el zapato. Pero la pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Eso es también una palabra en el griego, homologeo, ponerse de acuerdo. ¿Te acuerdas que hace rato te decía de que varios hermanos se tomaban de la mano, quizá oraban y se ponían de acuerdo para ponerle a Dios esta oración? Bueno, pues yo me pongo de acuerdo comprobando la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y en base a la voluntad de Dios que Él despacha en los cielos, yo que estoy en la tierra, ore al Padre pidiéndole lo que Él dice en su palabra, que Él reina en los cielos y en la tierra, que se haga aquí. ¿Me voy dando a entender? Entonces, cuando yo estoy conociendo la palabra de Dios, veo que la vida cristiana es un rendimiento de nuestra voluntad egoísta a la voluntad perfecta del Padre. Dios mío, yo quisiera esto, yo quisiera aquello, pero hágase tu voluntad. Dios mío, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Ese es un siervo. La palabra siervo en el original, en donde la mayoría de las cartas el apóstol Pablo menciona Pablo, siervo de Jesucristo, se traduce como del griego doulos, un esclavo sin derecho. Y nos llama a nosotros a ser siervos. Todos y cada uno de nosotros los cristianos, voy a hacer un pequeño paréntesis para poderlo entender, cuando nosotros estábamos en el mercado de esclavos. Si quieres apuntarlo, en Romanos capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios que Pablo, ¿verdad?, habla de redención. Habla cuando el mismo Padre puso al Señor Jesucristo para redimirnos y justificarnos. Esa palabra redención tiene 3 significados. Los voy a decir despacito. De los 3 significados es cuando un comprador llega al mercado de esclavos, ¿verdad? Y la palabra que se utiliza en el griego es sagorazo, es comprar. Pero cuando usted va al mercado a comprar, lo saca del mercado. Esa palabra en el original es exagorazo, sacar lo comprado. Y la última palabra para redención es lutro,
Entonces, Jesús, como tal, llega al mercado de esclavos, compra al esclavo, a usted y a mí, lo saca, sagorazo, hexagorazo, lutro, es decir, y le da libertad. Nosotros tenemos la libertad en Cristo Jesús, Gálatas capítulo 5, pero esa libertad consiste en darle el gobierno de nuestra vida a nuestro Señor. Por eso Pablo se llama siervo, ya me compró, ya me ha dado libertad. Entonces no es libertinaje, sino que ahora yo voy a hacer su voluntad. Y en la oración que él menciona, Jesús, hágase tu voluntad como usted diga, Señor. Tú que estás en los cielos, acá en la tierra, yo oro. Ahora que tú me muestres que se haga tu voluntad. ¿Qué más dice ahí? Habla también de necesidades. Si nosotros nos damos cuenta, en Lucas capítulo 11, dice la palabra de Dios en el verso 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Esta fue una de las grandes lecciones que el Señor Jesús enseñó a todos sus discípulos. Puedes buscarlo en Juan capítulo 5, versículo 30. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 5, versículo 30. Pero va más allá. No es de que te sientes en la mañana y ores, Padre, gracias por los alimentos. Gracias a Dios. Va más allá. Fíjate lo que dice Juan capítulo 5, versículo 30. Dice la Biblia: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, el mismo Señor Jesucristo se sujetó a la voluntad del Padre, pero va más aún a ello. Va más, es más todavía, más enseñanza. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo desciende de los cielos, ese pan, a hacer la voluntad del Padre. Pero en relación a esta enseñanza, el pan nuestro de cada día, esto es hermoso y es maravilloso. No nos está forzando Dios, no nos está exigiendo, nos está invitando a que diario tengamos una comunión con Él. Acuérdese nada más cuando el pueblo de Dios en el Éxodo, caminando hacia la tierra prometida, se acababa el ganado, se acabaron los animales, se acabaron las gallinas, se acabó todo. Dios mío, ya nos acabamos lo que nos trajimos. Entonces oraron. Moisés como representante ora hacia el Padre, y ¿qué descendió? Maná. Esa palabra maná se traduce del original al lenguaje español como ¿qué es esto? Entonces al verlo comían, ¿qué es esto? En serio, dame, ¿qué es esto? Y cada uno apartaba única y exclusivamente lo que debería de comer entre todos. El mismo Señor le dice a Moisés que cuenten cada uno cuántos son de sus familiares y tomen lo que necesitan. Si toman de más, se va a echar a perder. Entonces Jesús les está diciendo, el pan nuestro de cada día, ¿cuándo? Dándoslo hoy. No, mañana, hoy. Es una invitación, amado hermano, a reflexionar de que tenemos necesidad de orar y que nuestras necesidades, por supuesto, van a ser suplidas. Pero además de todo eso, debemos pedirle a Dios todas las necesidades de la vida. Y Dios quiere que aprendamos a depender diariamente. Y esto es lo que significa, dánoslo hoy, no mañana. Porque entonces, pues, tú podrás tener tu nevera, tu refrigerador saturado, lleno, y comenzarás a dejar de orar, posiblemente. Empezarás a enfriarte como una nevera. Empezarás a ser insensible y todo al rato se lo vas, como dice Deuteronomio, en la advertencia al pueblo de Dios, te vas a ensorbecer. No se te olvide que yo soy tu Dios, porque cuando haya abundancia, no se endurezca tu corazón. Y después de todo eso seas insensible y digas en tu corazón, gracias a mis triunfos, gracias a mis éxitos, gracias a todo esto, lo tengo. Es la advertencia de Deuteronomio. Y Jesús está diciendo, hermanos, oremos todos los días, amados discípulos.
Oremos todos los días para que cada uno de nosotros podamos entrar completamente al altar, a la oficina de nuestro Padre Celestial, le exaltemos, le alabemos y pongamos nuestras necesidades. Dice ahí algo también interesante. Lucas capítulo 11. Perdónanos nuestros, verso 4. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, a los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Primer frase. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que, ¿qué? ¿Cómo dice? Deben. ¿Qué significa eso? Pedir perdón por nuestros pecados. Pero habla también de algo muy importante. Casi al final del versículo. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Te acuerdas de Esaú y Jacob que se describen en Génesis? Esaú estaba casi diario insistiendo en querer asesinar a su hermano Jacob por tramposo, mentiroso, por todas las cosas y todas las descritas en la palabra de Dios. Su mamá, que muchas veces solapaba todo lo que hacía Jacob, advirtió a Jacob, ¿sabes qué, mijito? Pero pégale carrera porque tu hijo, tu hermano, quiere asesinarte. ¿Cuál era la advertencia en su corazón de Esaú? Esaú decía, no descansaré hasta matar a mi hermano. No descansaré, esperaré que mi padre se muera y entonces le voy a dar chumbimba. Los colombianos le llaman cuello a lo que nosotros decimos cuello, a matarlo. Entonces había algo en su corazón. Cuando alguien te hace algo, cuando alguien te ofende, cuando alguien te maltrata, sientes que te debe y hasta que no te pague, hasta que no literalmente veas tú que le retuerces el cuello y ves, vas a descansar. Antes está el Señor Jesucristo diciendo, perdona nuestros pecados. Padre, primero yo. Ahora que yo he visto como cristiano que en la cruz, ahí fueron en su cuerpo, en Jesús, puestos todos mis pecados, mis borracheras, los adulterios, los robos, los hurtos, crítica, juicio, chisme, murmuración, digno de ser llevado al infierno. ¿Cómo yo me pongo en los zapatos de poder decir como ese hombre que le pidieron cuentas? Y entonces el amo le dice, págame lo que me debes. Y él rogándole, diciéndole, no tengo con qué pagarte. Entonces el amo le perdona la deuda. Este otro sale a la calle, ve a otro y le dice, págame lo que me debes, con rabia, con enojo. Habla entonces del perdón. Léete tan solo el libro de Filemón, donde Pablo está diciéndole a su discípulo amado, Onésimo fue tranza, le robó a uno de los maestros, al pastor de la iglesia. Y entonces, ¿sabes qué es lo que dijo Pablo? Pablo prácticamente lo educó porque le llama hijo de mis entrañas, un discípulo que conoció en la cárcel. ¿Y a quién crees que usa Pablo para llevarle una carta? A su mismísimo amigo Filemón, a Onésimo. ¿Qué pasaría? ¿Qué sentirías? Perdóname la expresión, al ver una persona que te dañó, que te humilló, que te traicionó, que te robó y que lo vieras cara a cara, como Onésimo y Filemón. Como el encuentro de Felipe y su padre, ¿verdad? Como la telenovela. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería tu reacción al ver a la persona que te humilló, te robó? Y luego trae buenas noticias, una carta del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice, ¿sabes? Te mando la carta con Onésimo, mi hijo. Aquello que te debe, anótalo a mi cuenta. Pero deudores somos. Lo que yo te debo, que te lo pague el Señor. Por supuesto no se refería al cash, se refería al perdón de pecados. Si algo te ha ofendido a él, cárgalo a mi cuenta, pero yo también te debo. ¿Sabes? ¿Y sabes quién pagó mi deuda? Jesús. Si Jesucristo ha pagado nuestra deuda eterna, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a las personas que nos han ofendido, a los inclusive hermanos en la fe que nos han ofendido, para perdonarles algo transitorio?
En el matrimonio, muchas mujeres, Dios mío, están ofendidas, lastimadas, hasta amargándose por causa del marido. Es sanidad de que tú lo perdones. Yo no se me olvida. Un día, terminando de predicar, se acercó una hermana con lágrimas en los ojos. Dice, usted dice que perdonemos, lo entiendo. Pero a este hombre, a este hijo de su ping pong papas, las dijo, las dijo. Dijo, ¿quién me paga las golpizas que me daba? ¿Quién me paga las humillaciones? ¿Quién me paga las dobles vidas que él tenía? Yo necesito sacarme esto de mi corazón. Eso es bueno, porque la sanidad espiritual consiste de que usted deje al Espíritu Santo obrar en su vida en restauración. Porque él podrá estar, usted a lo mejor ya lo perdonó y esta persona está jajaja, jejeje, jijiji, jojojo, jujuju, todas las vocales riéndose y usted amargándose. Y Jesús está diciendo en Lucas, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué significa eso? Que si algo tengo yo contra alguien, ¿sabes qué? Lo suelto por sanidad espiritual. ¿Es difícil? Por supuesto, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la parte final dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La traducción de la versión 1960, que es la que acabo de leer, y sin pervertir la palabra de Dios en la versión del original, dice de esta manera, no nos dejes dentro de la tentación, sácanos del mal. La Biblia nos dice que ningún cristiano puede resistir, ningún cristiano podrá resistir ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad, si no es gobernado por el poder del Espíritu Santo. Y en medio de la tentación, Santo Cristo, Dios mío, en medio del momento de la aflicción, Dios pone la salida. Ve a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y la Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará, ¿qué dice? Ser tentados, ¿cómo? Más de lo que podáis, ¿qué? Resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Esta palabra soportar es la capacidad de estar debajo de algo. Si se te aparece una muchacha o o hay una tentación, no siempre las tentaciones son de carácter sexual, otras son chisme, murmuración, robo, son tentaciones. Otros de carácter emocional, otros de carácter gastronómico. Ven un trompo así de tacos al pastor y ven que da vueltas y ahí te voy, como si fuera rueda de la fortuna. ¿Qué tienes que hacer? Échate a correr. ¿Qué hizo José con la esposa de su patrón? La muchacha, ¿verdad? La mujer llegó y todos los días, dice la Biblia, en la mañana y en la tarde, ¿qué huele, José? ¿Qué pasó, José? ¿Ya te puse una cuenta? Josecito, mira, ay, Josecito, mira, ay, José, ya te compré una moto, mira, y es una Kawasaki, mijo, ya te compré esto, ya compré, hostigando a la mujer. Dice la Biblia que le arrancó la ropa, es decir, lo quiso violar. ¿Qué hizo José? ¿Qué dijo? Se quedó y dijo, venga a nuestro reino. No dijo eso. Se echó a correr. Dios en el momento de la tentación, bajo dirección del Espíritu Santo, en la oración, nos da la capacidad de soportar y echarnos a correr. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo en los labios del Señor Jesucristo nos está diciendo en esta oración es que reconozcamos al Padre Celestial, demos la honra y la gloria a nuestro Señor, vivamos en santidad y que nuestra vida sea para su gloria. Pongamos las necesidades en sus manos, el pan nuestro de cada día. Librémonos nosotros de amargura, rencor, resentimiento y que nuestra vida sea de constante oración. Santos hermanos en la fe, vamos a orar.
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias. Gracias, papito lindo. Hoy en esta tarde nos concedes la bendición, el privilegio de poderte llamar papito lindo. Muchos de nosotros hemos descuidado nuestro tiempo de oración. Muchos hemos dejado en nuestro corazón amargura, rencor, resentimiento, falta de perdón. Y es el escritor de Hebreos que dice: fíjense cada uno de ustedes que no brote una raíz de amargura. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, muchos también hay y tenemos necesidades de diferente especie, de restauración, otros de trabajo, otros de una restauración matrimonial, otros tantos también de conversión de sus familiares. Pero santos hermanos en la fe, es tiempo de activar una vida de oración constante en cada uno de nosotros. Jesús oró, Moisés oró, Daniel oraba, Isaías oraba, Pablo oraba, Pedro oraba, todos los santos hombres de Dios oraban. Y todos los cristianos tenemos la necesidad, el privilegio, el honor de acercarnos amplia y confiadamente al trono de gracia. Hoy es posible que haya corazones lastimados, tristes, ofendidos, corazones en los que están cansados inclusive de tanta batalla, corazones que están inclusive desesperados, corazones aún en incertidumbre. Hoy el Espíritu Santo, bajo los labios del Señor Jesucristo, en este glorioso ejemplo de oración, nos invita a decir: Padre nuestro, papito lindo, tú que estás en los cielos, tú que eres santo, que eres grande, fuerte, celoso, poderoso, majestuoso, tú que eres el todopoderoso, ayúdanos a vivir en santidad, que conozcamos nosotros tu voluntad por medio de tu palabra y oremos y hablemos día y noche de tus planes, de tus propósitos que tienes en los cielos y que se cumplan acá en la tierra. Señor, sabemos que no te olvidas de nuestras necesidades, pero ponemos en tus manos el pan nuestro de cada día. Gracias porque nos has perdonado de todos nuestros pecados y hoy decidimos perdonar a quien nos han ofendido, a quien nos han lastimado, a quien nos han usado, a quien nos han maltratado, y hoy te los entregamos, sabiendo también que tú nos guardas en el momento de la tentación bajo el poder de tu Santo Espíritu, para poder soportar ese momento de angustia o de dolor, y que tú nos pones la salida para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Todo eso, papá, hoy en esta noche también ponemos en tus manos aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Hoy es el día que tú conozcas a Jesús. Hoy es el día que Jesús hace el llamado, como Jesús lo hizo a Natanael, a Felipe, a Pedro, a Andrés, a Juan, y les dijo: sígueme. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice: eres salvo. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice: hay perdón en la sangre de Jesús, hay vida, hay esperanza, hay vida eterna en Cristo ¿No quisieras recibir a Jesús?
No quisieras decirle, entra en mi vida. Desde ahí, desde tu lugar, dile, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados, que la ira de Dios que a mí me pertenecía fue derramada en Jesús. Creo que murió y que juntamente he muerto al pecado con Él, que Jesús resucitó, que juntamente con Jesús he resucitado a una nueva vida. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Y creo que tu palabra dice que también el Espíritu Santo entra en mi vida, que soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy comprado por la sangre de Cristo, soy nueva criatura. Te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús.